Para este lo tendría que haber descargado. Un segundo. Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Sí. Este era un ejercicio del práctico, es muy sencillo, es el primero, simplemente era un ejercicio para entrar en calor, digamos. Este, así que bueno, era el primero que pide calcular los calores de reacción a partir de los calores de formación de los compuestos intervinientes. Entonces teníamos dos ecuaciones y nos pide calcular si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas, ¿sí? Entonces, en el primer caso teníamos eh, reactivos, dióxido de azufre con oxígeno y agua, que se transforman en ácido sulfúrico. Entonces, esta ecuación de reacción ya está balanceada, ya está realizada. Entonces, esta ecuación, ¿se acuerdan que tenía los coeficientes estequiométricos con eh, un valor positivo, el que se forma, ¿sí? El ácido sulfúrico, con el nube positivo es +1, y negativo los que se consumen, ¿sí? Fíjense que están en los coeficientes estequiométricos considerados aquellos compuestos que tienen calor de formación. ¿Qué quiere decir esto? Es las sustancias puras, por ejemplo el oxígeno, no tiene calor de formación. En cambio el agua y el dióxido de azufre sí. ¿Por qué? Porque se forman a partir de sustancias puras. Entonces, para armar una molécula de agua, ahí entra en juego una cierta cantidad de energía, y ese es el calor de formación. En cambio, el oxígeno está en estado natural y se considera que es cero. Entonces, el calor de reacción o sea, el calor que entra en juego cuando se produce la reacción, esta es la flecha, es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Entonces es la cantidad de moles de reactivo o producto limitante por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por el calor de formación respectivo, ¿no? Entonces, de tabla, sabíamos que los calores de formación del dióxido de azufre, el ácido sulfúrico y el agua en estado líquido son estos que están listados acá. Y cuando hacemos esta cuenta, ¿sí? Nos da que la variación delta T, el delta H, producto reactivo, es negativo. Si es negativo, quiere decir que sale del sistema, de nuestro calorímetro, entonces es una reacción exotérmica, ¿sí? Esto es una reacción general. Después nosotros particularizamos sobre reacciones de combustión, pero es el mismo concepto, ¿no? Termoquímica podría ser en principio para cualquier reacción. Son de interés las combustiones,
porque son las que se usan en las máquinas productoras de energía. Bien. Para la otra reacción, teníamos carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Lo mismo, lo que se produce es óxido de calcio y dióxido de carbono, o sea que los coeficientes estequiométricos son positivos y el reactivo es negativo. ¿Sí? Es la misma ecuación, los calores de formación correspondientes, y nos da que el delta H reactivo, o sea, producto reactivo es positivo, que decide que se requiere calor para que ocurra esta reacción. ¿Sí? Bien, ahí eso es una forma, digamos, más tradicional de hacerla, digamos, con esta ecuación, pero podemos también utilizar las leyes de Hess y de Lavoisier-Laplace, que bueno, la ley de Hess quiere decir que básicamente una reacción la podemos escribir como una sumatoria de reacciones intermedias. ¿Sí? O sea que para producir la reacción que es el resultado, fíjense, el B era esta reacción, ¿no? Carbonato de calcio da óxido de calcio más dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Una reacción para el carbonato de calcio, otra para el óxido de calcio y otra para el dióxido de carbono. ¿Sí? Y estos compuestos los formamos a partir de sustancias puras. ¿Sí? Entonces, el carbonato de calcio lo descomponemos en sus elementos constituyentes. Y esta reacción tiene un determinado calor de formación. ¿Sí? Que es menos 1.206.000, pero le ponemos un menos adelante. ¿Por qué? Porque es un reactivo, el menos que está fuera del paréntesis. El carbonato de calcio se va a descomponer en estos elementos. Entonces va un menos adelante, eso sería el coeficiente estequiométrico. Bueno, después para las otras reacciones también, el oxígeno y el calcio reaccionan lo mismo que el carbono y el oxígeno. Fíjense que esta reacción resultante fue descompuesta en 3 reacciones simples, donde de estas reacciones simples conocemos sus calores de formación a partir de la tabla. Porque si nos vamos a buscar los calores de reacción de cada uno de estos calores de formación de cada uno de estos compuestos, los tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite esto es balancear las ecuaciones, porque si nosotros sumamos, tenemos acá un medio de oxígeno 2 más oxígeno 2, nos da 3 medios de oxígeno 2, que es lo que está de este lado derecho de la ecuación. Entonces, eliminamos el oxígeno, eliminamos el calcio y eliminamos el carbón. Entonces, como resultado de la suma, nos queda la reacción que buscábamos. En este caso, fue simple y simplemente hubo, a ver, como los coeficientes estequiométricos eran -1, 1 y 1, que es lo que habíamos tenido acá, ¿sí? -1 para el carbonato de calcio, 1 para el dióxido y 1 para el óxido de calcio. Si alguno de estos hubiese sido 2 o algún otro valor, simplemente hubiese aparecido acá en la ecuación correspondiente el coeficiente estequiométrico, y acá este valor de calor de formación hubiese estado multiplicado por ese nu correspondiente. Bien, como acá era -1, 1 y 1, simplemente se suma y nos da el mismo resultado que habíamos obtenido antes.
Y bueno, y la de repaso, la ecuación de la Laplace, que decide que la reacción puede ir hacia un lado o sea, a composición o descomposición, y lo que se hace se cambia el signo del calor de formación. Y acá hay una pregunta, dice, ¿hubiera cambiado el resultado si las entalpías de los elementos puros en estado estable en condiciones estándar no se hubieran tomado iguales a cero? ¿Y ahí qué opinan? Porque nosotros dijimos Cambiaría que... porque, ¿Cómo? cambiaría porque tendría otros valores ahí en el H de formación total de cada elemento. Bien, suponete que hubieses tomado que los elementos puros no sean cero las pruebas de formación, o otra referencia. Por un lado, en esta ecuación no entran en juego porque se cancelan. Tienes un medio de oxígeno más uno de oxígeno, te da 3 medios. O sea que si eso tiene un calor de formación, está de un lado y del otro lado de la ecuación, o sea que se cancelan y desaparecen de la reacción. Y si ese calor de formación hubiese sido distinto de cero, como vos dijiste, en esta ecuación, en este calor de formación de tabla, este valor hubiese sido distinto, ¿no es cierto? No tendríamos 1.206.000, tendríamos, no sé, X, otro valor distinto. Pero de la misma manera, también influye en los otros calores de formación. O sea que ese valor, que si cambiamos la referencia, hubiese afectado a toda la ecuación y se hubiese terminado anulando el efecto. De la misma manera que se cancelaron de este lado, se hubiesen cancelado numéricamente dentro de los calores de formación. ¿Se entiende? Porque cuando en los valores de tabla de los calores de formación se tomó que los calores de formación de esta, digamos, de los elementos puros es cero. Pero si tomas como referencia que es distinta de cero, te cambia toda la tabla. ¿Se entiende eso? No, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro, nosotros dice, hubiera cambiado el resultado si las entalpías de los elementos puros en estado estable, en condiciones estándar, no se hubiesen tomado iguales a cero. Si las entalpías de los estados estables hubiesen sido distintos de cero, hubiesen cambiado los calores de formación, porque las tablas están constituidas a partir de tomar esta hipótesis, de que los calores de formación de las sustancias puras es cero. ¿Sí? Entonces, por un lado, cuando hacemos Hess y Lavoisier-Laplace, vemos que las sustancias puras se cancelan y desaparecen de la reacción total. O sea, que no tienen efecto en la reacción total. O sea, estas tres reacciones pueden ocurrir, pero el efecto de las sustancias puras está compensado. ¿Sí? Sí, se entiende. Entonces, si el oxígeno hubiese tenido un calor de formación distinto de cero, este valor del calor de formación de la tabla está constituido a partir de considerar de que el oxígeno tiene un calor de formación cero. Si hubiese sido distinto de cero, la tabla tendría que haber tenido esa corrección. Y cuando tomas esa corrección para todos los elementos de la tabla, se te compensa esa corrección y te vuelve a quedar el mismo resultado final. ¿Sí? Acá se te canceló cualitativamente, por así decirlo, y acá numéricamente. ¿Ah? Bueno, este era básicamente de los pocos ejercicios que hay más completos de reacciones.
porque después el práctico y lo que es el enfoque de la materia se enfoca más en combustión. ¿Sí? Combustión estequiométrica o con exceso o defecto de aire y analizar qué es lo que ocurre con digamos, las temperaturas máximas de combustión, calores y demás. Bueno, ahí lo que les recomendamos es que vean los ejercicios resueltos. Y bueno, y después vemos algunos exámenes o ejercicios de examen donde haya algunas cuestiones más puntuales. ¿Alguna consulta? Si no, ahí ya sería el contenido del ejercicio 1. No sé, Añela, si tenés el otro, o Sí, alguna consulta, digamos, si quieren. hoy lo proyecto. Sí. Por ahí No sé todavía no lo han encarado. no sé si tienen alguna consulta antes o arranco nomás. Bueno. Bueno, voy a hacer el ejercicio 2 del anexo del TP7. El ejercicio 2 bueno, habla de una cámara de combustión cerrada que se diseña de modo que la presión permanezca constante en 300 kilopascales durante el proceso de combustión. La cámara de combustión les dan el volumen inicial y contiene una mezcla estequiométrica de gas octano y aire a 25 grados centígrados. La mezcla se enciende después y se observan que los gases productos están a 1000 Kelvin al final del proceso de combustión. Bueno, les dice que supongan una combustión completa y traten a los reactivos y productos como si fueran gases ideales para determinar la transferencia de calor de la cámara durante este proceso. Bueno, les marqué ahí el sistema, es un sistema cerrado en régimen no estacionario. Un proceso de expansión cuasi estático a presión constante. Nos dijeron que es una combustión completa. Eso nos va a dar datos de los productos. O sea, que vamos a tener de producto el dióxido de carbono, el agua y, bueno, y nitrógeno, que no reacciona. Y bueno, los reactivos y productos se modelan como gases ideales. Bueno, yo además, el agua acá les puse que la modelo como líquido incompresible. Bueno, y yo hice todo el análisis considerando el agua en las condiciones estándar como está realmente, como líquida. Quizás ustedes podrían hacer el mismo ejercicio, pero usando la aproximación de que en condiciones estándar el agua esté como gaseosa. Bueno, planteé la reacción estequiométrica, el combustible, que sería el gas octano, más aire, y los productos. Como nos dijeron que era una combustión completa, tenemos, como les dije, dióxido de carbono, agua, bueno, y nitrógeno que no reacciona. Hice un balance de masas, por ejemplo, para el carbono, 8 tiene que ser igual a B y así sucesivamente. Y obtuve todos los coeficientes. Bueno, y ahí escribí entonces la reacción de combustión. Pero como nos piden el calor que se libera en la combustión, planteé balance, como era un sistema cerrado, entonces la masa es constante, planteé balance de energía,
Y bueno, nos queda delta U igual a Q más el trabajo de expansión-compresión, porque tenemos un cilindro pistón, tenemos trabajo de frontera móvil. Ahora, si sacamos este trabajo de expansión-compresión, como la presión es constante, es fácil, es menos P por delta B. Entonces lo que hice fue despejar el calor y escribí como el delta U menos el trabajo de expansión-compresión, y esto me forma la entalpía, la variación de entalpía. Y eso lo escribí por el número de moles del reactivo limitante, que en este caso es el octano, por el delta H. Bueno, ahora hay que ver cómo calcular este delta H. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. No, por ahora no. Bueno. Acá les planteé, les hice un gráfico de temperatura de reacción, el de Kirchhoff que usan. Los productos entran a 25 grados o 298, o sea, en condiciones estándar, y sabemos que salen a 1000 Kelvin. No conocemos cómo es el proceso, pero como la entalpía o la variación de entalpía es función de estado, entonces no nos interesa eso. Podemos sacarlo considerando este proceso que sería la reacción estándar a temperatura constante y después el salto sensible para los productos. Bueno, entonces el calor nos queda el número de moles del reactivo limitante por el delta H de reacción, porque los reactivos entran en la condición estándar, o sea que no hay entalpía sensible, variación de entalpía sensible ahí, más el delta H2, que sí, que hay un aumento de temperatura. El de los reactivos va a ser, bueno, el coeficiente estequiométrico por la entalpía, la variación o la entalpía de formación estándar, va a ser la del octano por su entalpía de formación. Fíjense, bueno, en qué estado está, en estado gaseoso, más el dióxido de carbono. Esto ya serían los productos, el dióxido de carbono más su entalpía de formación. El agua, acá la consideré en estado líquido como está realmente, más su variación de entalpía en estado líquido. Y el nitrógeno, más su variación de entalpía. Bueno, esa en realidad es cero, pero ahí lo borro, si no hay. Bueno, la puse porque estaba sacando la otra parte, la sensible. La parte sensible va a ser solamente para los productos, va a ser la integral entre 298 y 1000 para el dióxido de carbono en estado gaseoso por sus, o sea, CP/T, o sea, que bajo el modelo, este delta H va a ser como el modelo de gas ideal, en todo el salto de temperatura, porque no tiene cambio de fase, pero en el agua tienen que acordarse que a 373, ahí está el cambio de fase del agua de líquido a vapor. Entonces, consideramos de 298 a 373 el agua líquida con un modelo de líquido incompresible, y por otro lado, de 373 a 1000, el agua como gaseosa con el modelo de gas ideal. Bueno, y después más el nitrógeno, que como ese no tiene cambio, o sea, es inerte, 298 a 1000. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Yo tengo una consulta. Sí. Ahí en el agua no se podía hacer la simplificación de que era como gas o algo Claro, sí, parecido, sí se entonces. puede. Yo no la hice cuando lo resolví, pero lo pueden hacer ustedes, no varía mucho. Ah, bien. Buenísimo. Pero Entonces bueno, se tienen que quería tener una sola cuidado que integral, si ¿no? usan eso, lo usan acá como la entalpía de formación, o sea, la de la reacción, como el agua en estado gaseoso, y entonces acá este término no iría y solamente tendrían de 298 a 1000 con el modelo de gas ideal. O sea, no tienen que mezclar. Ok, Pero bueno, lo buenísimo. pueden volver a hacer ustedes con la simplificación. Bueno,
con eso, bueno, no les puse los calores específicos, pero son los polinomios en función de la temperatura que están en el apéndice. Fíjense que las temperaturas, su rango de temperatura está dentro de la temperatura máxima que dice ahí. Y bueno, es integrar, eso es matemática. Sí, ¿Por qué toma con valor absoluto los coeficientes? porque ya el signo acá te lo va a dar acá ya el signo te lo va a dar la integral. En este caso porque yo no tengo acá en los reactivos, pero si tuvieran los reactivos, la integral la haría desde la temperatura en la que entran hasta 298, ya me da el signo eso, de la entalpía, de la variación de entalpía. Sí, y ahí también fíjate que en esa integral que con el H2 son solamente productos, ¿no es cierto? No tiene coeficientes estequiométricos de reactivos. Claro, claro, sí, sí, era para decirle que le dije lo de los reactivos, que si hiciera un delta H1, también me daría el sentido, o sea, el signo de la variación de entalpía sensible, porque es como hago la integral de la temperatura, voy desde la temperatura inicial a la final, o sea, acá en los productos voy de 298 a 1000, y multiplico por el coeficiente estequiométrico. Porque recuerden que esto, si no, está en las reacciones, está todo escrito por mol o kilomol del reactivo limitante o del producto principal. Entonces ahora los delta H nos van a quedar sobre las mismas unidades. Si no, no nos quedarían sobre las mismas unidades. Eso, acá. Me borro porque me puse por kilogramos y es mol. Bueno, entonces por eso puedo sacar los delta H bajo el mismo número de mol, si no no tendría homogeneidad en unidades tampoco, si no uso el coeficiente estequiométrico. Bueno, saqué entonces el delta H de la reacción y el sensible para los productos. Y después tengo que sacar el número de moles que en el estado inicial, que están presentes en la cámara, con las condiciones iniciales, usando la ecuación de estado, como con P1, B1 y bueno, sobre R universal por D. Pero esos son los números de moles que están en el estado 1. Los del reactivo limitante, o sea, estos serían los totales, los voy a sacar dividiendo por los totales sobre el número, o sea, sobre los moles del reactivo limitante. Si se fijan en la reacción química es 1 de los moles, bueno, en realidad sería el coeficiente estequiométrico de el octano más lo que tengo de aire, entonces puedo obtener cuánto es el reactivo limitante. Y ya con eso voy a poder sacar el calor. Y bueno, el calor de la reacción me da negativo, entonces el calor de salida y es una reacción exotérmica, que es lo que es una reacción de combustión. No sé si tienen alguna duda. Hola, Daniela. Hola. En el enunciado decía que la combustión era completa. ¿Qué pasaba si no podía pasar? Sí, Tenía que dar cambia. O sea, eso es lo que te das el dato de los. Te da el dato de qué productos tenés. Como es completa, te dice que tenés, o sea, vos tenés que saber que tenés dióxido de carbono y agua como productos. Pero si no fuera completa, puedes tener monóxido, eh, puedes tener combustible que no se quemó. Pero creo, ustedes no ven eso, Andrés. No, no lo vemos eso. Ven con exceso de aire únicamente ustedes. Sí es. Sí, pero algunas combustión incompletas y podría ser, por ejemplo, un análisis de ORSAT, podés tener monóxido. Eso sí hay un ejercicio en práctico.
sea, básicamente, si tenés una combustión incompleta, te tienen que decir qué es lo que tenés en productos y en función de eso armás tu ecuación de reacción. Había un Para ejercicio de poder, esas en el TP, me parece. sí, sí, sí. En función a eso, como te digan qué es la reacción, en función del análisis ORSAT, armás la ecuación de reacción, buscas los coeficientes estequiométricos para esa reacción. Así que bueno, eso, cualquier cosa, véanlo, encaren el práctico y nos preguntan, en todo caso. También acá, en este caso, en este ejercicio les está pidiendo calcular el calor y les está dando la temperatura de salida. Practiquen también cómo sería el caso de temperatura máxima de llama adiabática, en donde el calor es 0 y lo que tienen que calcular es la temperatura máxima. Acuérdense que en este caso donde los delta T son importantes, los CPs son función de la temperatura, o sea, son polinomios. Entonces van a tener que integrar polinomios y bueno, practiquen eso y bueno, practiquen el de temperatura máxima de llama adiabática, donde la temperatura que es incógnita va a ser un extremo de integración. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Y cuando quieran encontrar ese extremo de integración, en vez de 1000 Kelvin, ahí va a aparecer temperatura máxima. Ustedes van a tener que integrar en forma, digamos, genérica, y van a para encontrar ese valor de la temperatura máxima van a tener que ser una función, o sea, les va a quedar una función implícita y la van a tener que resolver con alguno de los métodos que vieron en métodos computacionales, ¿no? Pueden hacer Newton-Raphson o Bolzano, lo que quieran, para encontrar esa incógnita. Eso revísenlo, que bueno, realmente puede ser, tomarse, digamos. Está en el práctico, hay ejercicios de eso. No sé si no tienen consulta de esto, José, si tenías uno de este TP. Sí. ¿Y se ve? Sí. Bueno. Bueno, este ejercicio es sencillo. Quizás una de las ideas es ver una aplicación que podría llegar a tener este tipo de ejercicio de termoquímica, más especialmente uno de combustión, que es lo que comentaba Andrés hace un ratito, que son los que más nos vamos a enfocar. En este caso tenemos el combustible, que es gas metano, ingresando a ciertas condiciones de presión y temperatura, a un generador de vapor, que ahora vamos a ver qué sería, digamos, que funciona en estado estacionario. Después tenemos que se quema completamente con aire en exceso en un 140%, y el aire ingresa a 127 grados, o sea, una temperatura elevada respecto de la estándar, y una atmósfera también. Luego los productos de la combustión salen también a una temperatura elevada. Después tenemos en una corriente separada por una pared diatérmica, es decir, que permite el flujo de calor, tenemos que circula agua líquida que ingresa saturada a 8 megapascales y sale como vapor sobrecalentado a cierta temperatura. Bien. Este generador de vapor tiene como objetivo precisamente eso, que le ingrese agua líquida y le salga vapor sobrecalentado, y el ingreso de vapor se da por medio de combustible que se quema con aire. Esto es lo que nosotros normalmente vemos en ciclos, por ejemplo, en ciclos de vapor sería en este caso, que sería la caldera. Es donde se evapora el agua líquida y sale como vapor sobrecalentado. En vez de ver el ingreso de calor como un simple número, ahora vemos de dónde sale ese calor, que en este caso es quemando combustible. Bueno, además nos dan una tabla con valores de entalpía de formación estándar y calor específico. Si esto no nos lo dieran, igual lo podríamos sacar de apéndices
tablas o libros. Bueno, lo que nos piden en el ejercicio es, conocido el flujo másico de agua que se quiere evaporar, determinar el caudal de metano. Esto es muy similar a lo que sería en ejercicios de instalaciones de generación de potencia y eso más adelante, que es, en vez de calcular el calor que nosotros le tenemos que entregar, ahora vamos a calcular el flujo de combustible, sería. Bueno, el volumen de control que podríamos tomar para hacer un balance de energía sería ese que se muestra ahí. Despreciando todo calor hacia afuera, y considerando que está en estado estacionario, el primer principio resulta de esta forma, ¿sí? O sea, el calor que entra al agua es el que sale de la combustión. Fíjense que están escritos uno por unidad de masa y el otro por unidad de moles, pero lo mismo, porque lo que se está igualando es la energía de forma extensiva, digamos, o sea, en joule. Entonces no se está haciendo una igualdad de energía por unidad de masa. Fíjense que nosotros del agua nos dan las condiciones de entrada y salida, pero cambia de estado del agua. Entonces, lo mejor para calcular la variación de entalpía sería usar ResProp en este caso. Ingresando con los datos a ResProp de entrada y salida, la variación de entalpía del agua resulta de esta forma. Fíjense que luego esta variación de entalpía por unidad de masa multiplicada por el caudal másico que nos dan, nos va a dar la potencia que necesita entregarse al flujo de agua, ¿sí? Bueno, ahora tendríamos que ir del otro lado, que es el que nos importa en este trabajo práctico, que es la combustión, ¿sí? El calor liberado en la combustión se calcula, como en los ejercicios que vieron recién, es la suma de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de formación de los componentes, y en este caso entalpías sensibles también, ¿sí? Para calcular los coeficientes estequiométricos simplemente tenemos que encontrar la ecuación de la reacción real. En estos casos es más sencillo empezar con la ecuación estequiométrica, o sea, la ideal, que da lo mismo si se hace con aire o con oxígeno puro, da igual. Y luego, ahora sí, si vamos a usar aire, tendríamos que hacer la reacción real con el aire, y afectado por el aire en exceso, que en este caso sería 140%, y por eso está ese 1,4 acá. Con esta última ecuación, ya tenemos todos los coeficientes estequiométricos de todas las especies, entonces podemos ir a la expresión de la variación de entalpía que teníamos antes. Fíjense que acá yo simplemente puse todos los términos juntos. Bueno, este término quizá lo podría haber expandido un poco más, pero bueno, considerando que estamos haciendo un repaso, puse la expresión nomás. Pero acá tenemos las dos. Fíjense que en la salida tenemos los productos a la temperatura T2, y en la entrada tenemos los reactivos a las dos en temperaturas de entrada, que no son la misma. Y fíjense que todas estas entalpías contienen los dos términos, o sea, son la entalpía de formación y la entalpía sensible. Las entalpías sensibles se calculan considerando el CP constante en este caso. El criterio para hacer eso es que no hayan variaciones de temperatura muy grandes, y es relativo en qué casos aplica mejor que en otros, digamos. Se debería calcular el error relativo si se quiere saber con exactitud, pero para una variación de 400 grados, como es la de este caso, es relativamente baja la variación, entonces, para simplificar el ejercicio, se considera el CP constante y se usa el valor que se da en el ejercicio. Después, bueno, como veían en el ejercicio con Andrés recién, en este caso los elementos estables no tendrían entalpía de formación, solamente la tendrían el agua, el dióxido de carbono y el metano, pero todos tendrían que tener sensible si están a una temperatura elevada respecto de la estándar, que en este caso serían todos en la salida, y en la entrada del aire también estaba calentado. Entonces, bueno, reemplazando todos los valores de los CP con la diferencia de temperatura que corresponden y la entalpía de formación, el resultado obtenido es el siguiente. Fíjense que el signo del calor es negativo, lo cual es de esperarse de una combustión, porque tiene que ser exotérmica, si no, no sirve para lo que necesitamos. Y, bueno, para seguir en el ejercicio, lo que hacemos es calcular el caudal, ¿cómo se llama esto? Molar. O sea, qué lástima que no puse la ecuación acá, pero esto sale del balance de energía. Fíjense que en el balance de energía nosotros tenemos que
el caudal molar del combustible, si lo despejamos es pasar dividiendo este valor que acabamos de calcular y multiplicarlo por estos dos que son los que conocemos. O sea, el delta H de agua lo sacamos de ResProp y el flujo másico de agua nos lo dan como dato. Entonces, habiendo conocido el delta H de la combustión, ya podemos despejar el flujo másico, el flujo molar de combustible. Pero fíjense que a nosotros nos piden el caudal de metano, o sea, el flujo volumétrico. Para esto, lo único que tenemos que hacer es calcular el volumen específico, en este caso por unidad de mol, y luego relacionarlo con el flujo o el caudal molar, y ya obtener el caudal volumétrico. Y resulta de esta forma. Y eso sería todo el ejercicio. Fíjense que la parte de termoquímica es sencilla, digamos, es el cálculo de un calor de combustión y luego relacionarlo un poquito con flujo o caudal volumétrico. Pero también tiene un poquito de parte de relacionar esto con un caso de aplicación real que sería en una caldera, por ejemplo. Así que bueno, eso sería todo de este ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Y por ahí estos ejercicios tienen mucha aplicación en la práctica, digamos, porque ahí estaban combustionando metano, pero cuando ustedes vayan a trabajar en industria, por ahí van a encontrar calderas en muchos procesos, por todos lados se usan, incluso no solo para producción de energía, sino por ahí hay veces cuando hay que transportar en una planta fluidos, a veces hay que calentarlos, entonces la forma de calentar para transportar, por ejemplo, asfalto o alguna forma es adosándole una cañería con vapor. Entonces, calderas se usan mucho. Entonces, bueno, en este caso es combustión a metano, pero si de repente tienen otro combustible disponible, está interesante la forma de calcularlo, ¿no? Para tener una idea de cuáles van a ser los requerimientos de caudal de combustible que van a necesitar. ¿Sí? Es sencillo, pero tiene mucha aplicación. No sé si tienen alguna duda o... Bueno, si no, pasaríamos a los otros prácticos. A ver, más o menos nosotros vamos con este ritmo. Yo calculo que para el final de octubre ya tendrían que empezar a prepararlo. O sea, no sé si han estado, sí, algunos ya están preparándolo, pero no tengan temor así de preguntar sobre ejercicios anteriores. Preferimos volver y ver ejercicios y que realmente les sirvan las clases, ¿no? Porque si no van a... lo que nos está pasando es que no sabemos cómo van ustedes por ahí. Entonces, viste, eso por ahí, en cuanto puedan, es realmente valorable si pueden traer consultas para que les sea de utilidad, ¿no? Las prácticas, porque si no, sí, ustedes por ahí van a ver un ejercicio cómo se resuelve, pero no sé si le van a sacar el provecho. Sí, bueno, la idea es que les vaya bien en octubre, así que es importante que traigan dudas. Así que por ahí ya a partir de la semana que viene, cuando empiecen a practicar y hacer ejercicios, por favor, mándennos consulta o pídannos que resolvamos X ejercicio. Entonces enfocamos la exposición un poco a lo que están necesitando. Bueno, avanzaríamos con el GT9, no sé si lo tenéis por ahí.
No sé, José, si iba el tuyo o el de Daniela. Iba a preguntar lo mismo. No recuerdo yo. No, bueno, si no, Daniela, si por ahí está el tuyo, por ahí arrancar con ese. Dale. Bueno, este es un ejercicio también del anexo, ahora de TP9, de estimación de propiedades de equilibrio de fases. El ejercicio decía, estimen la variación de entalpía del refrigerante R134 a 8 grados centígrados y a 44, utilizando la ecuación de Clapeyron, la ecuación de Clausius-Clapeyron y comparando los datos dados por Respro. Bueno, con la ecuación de Clapeyron, en la condición de equilibrio de un sistema cerrado heterogéneo, bifásico, o sea, monocomponente, la entalpía de vaporización va a ser la temperatura por el volumen P2', que era el del vapor saturado, menos el del líquido saturado B'. Por la variación, o sea, la pendiente de P a de T, saturación de líquido a vapor. Esto lo podemos aproximar mediante una diferencia finita, si quieren centrada, y nos quedaría esta ecuación. Por eso el de P a de T lo reemplacé por P2 menos P1 sobre T2 menos T1. Bueno, en condiciones de saturación. Esa sería la ecuación que vamos a usar para calcular la variación de entalpía mediante la ecuación de Clapeyron. Mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron, en esta el volumen de la fase líquida o sólida se desprecia frente a la fase de vapor. Y el vapor lo considera que se modela como gas ideal, para un rango pequeño entre T1 y T2. Y la ecuación resulta menos R universal por el logaritmo de P2 sobre P1 sobre 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bueno, vamos a usar esta, vamos a despreciar el volumen que ocupa el líquido, en este caso. Bueno, y lo vamos a comparar con Respro después. Bueno, yo les puse acá un gráfico en el que muestra para 8 grados, sería esta, la línea negra, vertical. Y este sería mi delta T y mi delta P, para poder calcular mediante esta ecuación y para esta. Para los dos vamos a necesitar entonces una variación de presión y una variación de temperatura. Y esta sería para el otro caso, para 44 grados. Sobre, bueno, la curva de saturación, obviamente. Bueno, también entré a Respro y calculé para las condiciones de saturación, para 8 grados, las propiedades del líquido y vapor saturado, o sea, para poder sacar el delta H de saturación. Bueno, mediante la ecuación de Clapeyron, reemplazando, me dio este valor. Perdón, esta que puse acá es con Respro. Tendría que aclararlo. Con Respro. Después, mediante la ecuación de Clapeyron, usando la aproximación de la diferencia finita centrada, con el delta P y delta T que tomé, me dio este valor y tomé como P1 7.5, no, perdón, como T1 7.5 grados Celsius y T2 8.5. Y ahí obtuve las presiones también. P1 y P2. Y el volumen del líquido y el vapor saturado. A la temperatura de 8, que era a la temperatura que nos pedían que estimemos. Bueno, acá no les puse su índice en B2' menos B1 porque usé el volumen específico también a esta temperatura.
de líquido y vapor saturado a 8 grados. Y calculé el error relativo con el valor verdadero, que es el que en este caso consideramos el que nos da ResProp. Y después calculé con la ecuación de Clausius-Clapeyron alrededor del mismo punto, y me da un valor mayor, o sea, me da un error mayor de 13,59. Después repetí lo mismo para el caso de 44. Bueno, y si se fijan, aumentó bastante el error a la temperatura que calculé. No sé si tienen alguna duda. Era bastante sencillo, era como para... No sé si, no sé, soy así. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, creo. Bueno, estos ejercicios son los mismos que hicimos el cuatrimestre pasado, quizás algunos se acuerdan. Los del TP9 que voy a presentar, bueno, y los del 10 también son sencillitos, son simplemente para ver la aplicación que tienen las herramientas que aprendemos en el TP9 y 10, que son para aproximar propiedades. En este caso nos dicen, considerando los datos del equilibrio líquido-vapor del agua a una cierta presión, realizar un gráfico de la curva entre dos ciertas presiones que contienen a ese valor que nos dan, digamos, en un diagrama PT. Y además nos piden comparar esta curva con la obtenida usando datos experimentales. Bueno, como vamos a graficar en el diagrama presión-temperatura, podríamos utilizar las ecuaciones de Clapeyron o de Clausius-Clapeyron, considerando que estamos en equilibrio con vapor. Los datos que tenemos que utilizar como partida, y que son los que deberíamos usar sacados de ResProp, son los que nos dicen que conocemos, que son los de la presión a 150 kilopascales. Los demás también los podríamos sacar de ResProp, pero solamente para graficar la curva experimental que vamos a usar como comparación. Entonces, partiendo de esos datos, usando la ecuación de Clapeyron, por ejemplo, podríamos calcular la pendiente. Porque nosotros de ResProp podemos sacar la presión, la temperatura de saturación, los dos volúmenes y también las dos entalpías. Entonces, con las dos entalpías de líquido y de vapor saturado podemos sacar la entalpía de vaporización, tendremos los dos volúmenes y también la temperatura. Entonces podemos despejar la pendiente. Luego podemos hacer algo que es usual en este tipo de ejercicios, que es considerar la pendiente de la curva de saturación en el diagrama presión-temperatura como constante, o sea, como si fuera una recta. En este caso el valor que resultó fue 5 kilopascales sobre grado Kelvin, y si lo consideramos constante, nos va a quedar la recta. Después, la otra ecuación que se podría utilizar es la de Clausius-Clapeyron. Resulta distinta la ecuación, no necesitamos los volúmenes, pero sí necesitamos dos datos de temperatura y de presión. Entonces, una opción es agarrar el punto conocido, que sería el de 150 kilopascales, y después ir agarrando distintos puntos. Por ejemplo, un punto a 160 kilopascales, reemplazar la presión en P2 sería, y despejar la temperatura de ese punto. Así mismo con 170, con 180, con 190. Entonces lo que se obtendría sería algo como lo que está acá. Fíjense que acá en el centro están los 150 kilopascales, que son el dato. Lo que yo les decía recién serían en todos estos puntitos, reemplazar el valor de presión en la ecuación de Clapeyron, perdón, la de Clausius-Clapeyron, y despejar la temperatura. Entonces ya vamos obteniendo los distintos puntos y podemos graficar la curva naranja en este caso. Otra forma de hacerlo también sería, en lugar de usar el punto central y todos los demás, ir utilizando puntos consecutivos. Entonces con el punto central le agarro uno de al lado,
y calcular a esos dos. Después, ese de al lado y otro más, son simplemente distintos esquemas numéricos, digamos. No hay ninguno que sea exacto o que sea el que está bien. Simplemente van a tener distinto grado de error. Acá están graficados la curva obtenida por el diagrama, por la ecuación de Clapeyron, que es la recta esa que habíamos obtenido por suponer la pendiente constante. Luego la de Clausius-Clapeyron es la naranja, y fíjense que se ajusta mejor a la roja, que es la curva real, digamos, que está obtenida con datos del ResPro. Entonces es simplemente un ejercicio para corroborar o quizás medir el nivel de exactitud que tienen las dos ecuaciones. Fíjense que cerca del punto conocido son muy exactas las dos, pero a medida que nos alejamos empieza a aumentar el error de cada una y es mayor el error de la ecuación de Clapeyron. Bien, eso es todo este ejercicio. Después el ejercicio siguiente es como una especie de experimento, o lo que se haría en un experimento en un laboratorio, por ejemplo. Nos dicen que tenemos un cilindro émbolo y tenemos un termómetro que nos permite medir la temperatura en cualquier momento, y al vapor de agua que está dentro de nuestro dispositivo cilindro émbolo se le da a extraer calor a un ritmo constante de 100 kW. También tenemos un cronómetro. La experiencia del laboratorio resulta como está acá. Inicialmente el vapor de agua está a una cierta temperatura de 130 grados, el peso del émbolo se calibra para que la presión interior sea de 150 kilopascales, y la medición de temperatura en el tiempo resulta así. La temperatura disminuye hasta llegar a 111,3 grados, se mantiene constante un cierto tiempo y luego sigue disminuyendo la temperatura. Nosotros sabemos que la cantidad de agua dentro del dispositivo es de 1 kilo, y también conocemos las dimensiones del émbolo, entonces podemos medir volúmenes geométricos. El volumen cuando la temperatura comienza a ser constante es de tal cantidad, y cuando vuelve a disminuir la temperatura es de tal cantidad. Bueno, lo que nos dicen es interpretar los datos obtenidos y responder. ¿Se podría determinar la temperatura de vaporización a otra presión? Bueno, fíjense que nos dicen que la temperatura inicialmente está a 130 grados. Ese es, bueno, un dato que vamos a ver si es útil o no. El peso se calibra para que la presión sea de 150. Como es un cilindro émbolo que está móvil, digamos, o sea, no está explicitado en la consigna, pero tampoco está explicitado que está trabado, así que lo vamos a considerar móvil. Esta presión va a ser constante durante todo el experimento, la de 150 kilopascales, ¿sí? Después nos dicen datos de la curva de la temperatura en función del tiempo. Nosotros sabemos que cuando la temperatura se mantiene constante y le seguimos sacando calor, el calor que le sacamos ya no es sensible, porque no hay una variación de temperatura, sino que es latente, porque ese calor se está utilizando para generar el cambio de fase. Entonces, ese tiempo que la temperatura es constante es el tiempo que se requirió para cambiar de estado a todo el vapor de agua y hacerlo líquido, ¿sí? Entonces, con ese tiempo y con el ritmo de extracción de calor que nos lo dieron, podríamos sacar el calor total extraído, ¿bien? Además, fíjense que el valor de la temperatura en el que se mantiene constante en el cambio de estado es la temperatura de vaporización a esa presión, ¿bien? Después nos dicen que la masa es de 1 kilo y va a ser constante durante todo el proceso porque es un sistema cerrado. Y también nos dan los volúmenes. Fíjense que los volúmenes, en el momento en que empieza a ser constante la temperatura, es el del vapor saturado, porque nosotros venimos de vapor y le sacamos energía. En el momento en que deja de disminuir la temperatura es cuando está empezando a pasar al estado líquido. Así que en ese preciso momento tenemos vapor saturado con un volumen geométrico dado. Y luego cuando la temperatura deja de ser constante y vuelve a disminuir, es cuando ya el líquido se empieza a enfriar porque tenemos todo líquido. Entonces en ese momento tenemos el líquido saturado, y ese otro volumen geométrico que nos dan sería el del líquido saturado. Bien. Entonces, resumiendo en simbología o nombres que estamos acostumbrados, los datos que tenemos son los siguientes. La temperatura de saturación, también tenemos la presión de saturación, que serían los 150 kilopascales. La entalpía de vaporización, que es el ritmo de extracción de calor multiplicado por el tiempo, y los dos volúmenes específicos del líquido y el vapor saturado. Los podemos tener específicos porque, si bien sabemos el volumen geométrico, también sabemos la masa. Entonces, haciendo el cociente,
obtenemos este valor que necesitamos. Entonces fíjense que con todos estos datos podríamos utilizar la ecuación de Clapeyron. ¿Para calcular qué cosa? Y bueno, lo que nos falta de la ecuación de Clapeyron es la pendiente en el diagrama presión-temperatura. El problema es que, así en principio, esto no nos sirve para nada. Pero si nosotros la consideramos constante, que es algo similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, podríamos calcular la temperatura de vaporización a otra presión. ¿Bien? Porque igualamos el diferencial al delta, y sabiendo el delta P, que yendo de 150 a 165 es 15 kilopascales, podemos sacar el delta T. ¿Bien? Y con eso sale la temperatura de saturación a otra presión, que era lo que se había preguntado si se podía calcular con este experimento. Eso sería... Ah, no, acá está claro la comparación con el valor real. Bueno, el valor real obtenido de ResProp es 114,23, y fíjense que es muy similar al valor obtenido. Esto se relaciona también con el ejercicio que habíamos visto antes, donde las curvas cerca de la presión conocida están muy pegadas a la curva experimental. Como la variación de presión no es muy grande, el error relativo es pequeño. Si nos hubieran pedido una variación de presión muy grande, la aproximación hubiera sido peor, digamos. Otra forma de haber hecho el ejercicio podría haber sido, en vez de usar la ecuación de Clapeyron, usar la de Clausius-Clapeyron. A partir del punto conocido y el nuevo punto que se quiere conocer. El valor que se hubiera obtenido hubiera sido este, con un error incluso menor, en este caso. Y bueno, ahora sí, eso es todo el ejercicio. La complejidad que tiene en cuanto a lo que es la unidad no es muy grande, es simplemente interpretación de datos en un intento de representación de un experimento, digamos. No sé si, Andrés, ¿querés que siga con el otro ejercicio del otro trabajo? Sí, sí, sí. Sí, poner como comentario nomás, cuando vayan a estudiar, estas dos unidades están un poco menos desarrolladas en Cengel y Work. Esto está, o sea, las filminas de la teoría las armó principalmente Susana, que en función de otros libros lo tienen, Smith y Van Ness, por ejemplo, están en, pero bueno, está simplificada la teoría de acá, que están las filminas. Pero bueno, si quieren buscarlo por ahí en Cengel, por ahí no sé si lo van a encontrar igual. Así que simplemente es eso, guía de estudio, ¿no? Vayan por ahí un poco a los otros libros. Pero bueno, sí, si querés seguir con el TP10. Bueno. El trabajo 10 es similar al 9 en el sentido de que son herramientas para aproximación de propiedades, digamos. En el 9 vemos mucho lo que es cambio de fase y equilibrio difásico, y acá vemos propiedades de gases reales, a diferencia de las que obtendríamos con la ecuación de gas ideal, que era la que conocíamos. En el ejercicio que tenemos una tubería en la que circula dióxido de carbono en estado gaseoso, obviamente, entrando a unas ciertas condiciones de presión y temperatura y saliendo a otra temperatura. La presión es constante en la tubería, y lo que nos piden en el ejercicio es determinar el flujo volumétrico y la densidad en la entrada, y también el flujo volumétrico a la salida. Bien, nos piden que lo calculemos usando la ecuación de gas ideal, la carta de compresibilidad y datos experimentales que podrían ser tablas o ResProp en este caso. En todos los casos se va a considerar una masa molar de 48, y bueno, el cálculo de las propiedades con la ecuación de gas ideal y usando ResProp ya se practicó, así que se van a presentar los resultados al final nomás. Fíjense que para calcular el volumen específico en la carta generalizada necesitamos varios datos. Esto en este trabajo, en el trabajo 10, es normal tener que buscar en internet o en tablas más datos de los que se dan en los ejercicios, como por ejemplo la presión y la temperatura críticas para calcular lo que es la presión reducida y la temperatura reducida. Yo usé una tabla del libro del Cengel, que tiene estos datos de las sustancias, y esta es la temperatura y presión críticas del dióxido de carbono. Con esto se puede calcular la presión y temperatura reducidas en la entrada y en la salida. La presión reducida va a ser la misma porque la presión es constante, y las temperaturas reducidas resultan de esta forma.
Con estos dos datos ya podemos entrar en la carta generalizada. Fíjense que como la presión reducida había dado 0,41, podríamos usar la tabla generalizada, perdón, la carta generalizada que tiene presión reducida menor o igual a 1. Que tiene como un zoom, digamos, porque si usáramos la otra, estaría todo muy junto el gráfico. Fíjense que acá en esta carta tenemos bastantes datos todos juntos. En el eje Y tenemos el Z, el coeficiente de compresibilidad. En el eje X tenemos la presión reducida. Después, estas líneas horizontales, líneas continuas, son líneas de temperatura reducida constante. ¿Ven? Acá lo dice, TR. Y después estas líneas un poco más inclinadas, con línea punteada, son líneas de volumen pseudo reducido constante, se llama. Acá está el valor. Entonces, entrando con las dos temperaturas reducidas que habíamos obtenido y la presión reducida, podemos obtener acá, estos dos puntitos serían los dos valores de Z. Fíjense que, bueno, es bastante complicado obtener valores muy exactos porque el gráfico no tiene una calidad demasiado alta. Y lo que nos interesa en este caso es el volumen pseudo reducido en la entrada y la salida. O sea, se podría haber calculado el Z y luego haber calculado el volumen, pero es más rápido quizás de esta forma. O sea, sacando del gráfico el volumen pseudo reducido y considerando la definición del volumen pseudo reducido, podemos calcular el volumen específico en ese estado, ¿bien? Bueno, con este valor sacado del gráfico y con la temperatura y presión críticas que ya la habíamos sacado antes, calculamos los volúmenes específicos en la entrada y la salida. Disculpen. Y bueno, acá está la tabla para comparar los valores. La forma de encontrarlo con la ecuación de gas ideal es simplemente plantear la ecuación de gas ideal en el estado, en la entrada o en la salida. Y la forma de obtener el volumen con ResProp es reemplazar los datos de presión y temperatura en el ResProp y calcular. Fíjense que entre paréntesis está el error relativo, el de ResProp tiene 0% porque es el que se ha tomado como referencia. Y fíjense que la carta generalizada tiene un error relativo menor respecto de la ecuación de gas ideal, lo cual es de esperarse porque si encima fuera peor que la ecuación de gas ideal, usamos la ecuación de gas ideal que es más fácil. Pero bueno, no es el caso y por eso se usa la carta generalizada cuando se quiere mayor exactitud. Fíjense que nosotros, acá está graficado, o sea, el valor de numérico que está es el caudal volumétrico, pero es simplemente la multiplicación del volumen específico por el flujo másico, que es de 1 kilogramo por segundo nomás. Entonces queda igual, numéricamente. Y estos son los resultados que se obtienen. El ejercicio sencillo es simplemente para ver cómo se aplica la carta generalizada y también comparar la exactitud con la ecuación de gas ideal. Y fíjense que acá hay una preguntita que es ¿a qué se debe el error en la carta generalizada? Y en realidad el error en la carta generalizada se debe en la lectura del gráfico. O sea, si se tuviera un gráfico perfectamente graficado y se pudiera leerlo perfectamente, se obtendría el mismo resultado que con ResProp, ¿sí? Estos errores son por lectura. Quizá otra persona que haga el ejercicio con el mismo gráfico y los mismos datos obtendría otro valor porque no leería lo mismo que yo leí en este caso, que eran estos dos valores. O sea, si en vez de leer 4,2 hubiera leído 4,15, sería diferente el resultado que obtiene acá. Así que bueno, José, eso. en la carta, ¿qué valores de Z estaba dando? Cercanos a 1, 0,97. Claro. Ahí, al estar en un rango de más o menos 2,5%, podríamos aproximarlo con el modelo de gas ideal, ¿cierto? Si hubiese dado un Z más chico o más grande, bueno, ahí sí deja de ser válido el modelo de gas ideal. Claro. O sea, lo que está diciendo Andrés es que como el Z es muy cercano a 1, eso explica el bajo error relativo del modelo gas ideal. Si tuviéramos otro caso en el que estamos más alejados del comportamiento gas ideal, el error relativo de la carta generalizada sería más o menos el mismo, porque está debido a la lectura del gráfico y bueno, más o menos andaría en este rango. Pero el error de usar la ecuación de gas ideal sería mucho mayor a medida que nos alejamos del Z igual a 1.
Así que bueno, eso sería todo de este ejercicio. Gracias. Señala si tenías uno también de la carta, ¿no es cierto? Había uno de Sí. 10. Sí, ahí lo comparto. Bueno, mi ejercicio también era bastante simple. Dice, determines el volumen específico del nitrógeno a 30 bar y 0 grados centígrados mediante la ecuación del virial con la cantidad de términos que crean necesario. Compare los resultados obtenidos de RESP. Bueno, primero para el nitrógeno busqué la temperatura y la presión crítica y también el factor acéntrico de la tabla, de uno de los apéndices. No me acuerdo ahora la letra del apéndice. No sé si vos te acordás, Andrés. No me acuerdo si era la... Bueno, y con eso calculé la temperatura reducida, o las propiedades reducidas, que son la temperatura sobre, por ejemplo, para la temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Y idem para la presión. Bueno, y para usar la ecuación del virial, si mira la teoría, dice que si la presión está entre 15 y 50 bar, podemos aproximar con 3 términos. Como nuestra presión es de 30, estamos dentro de ese rango, entonces usamos 3 términos. Esta sería la ecuación que nos quedaría, z igual a 1 más b' por p más c' por p cuadrado. Bueno, y usé esta en función, el factor de compresibilidad en función de la presión, porque bueno, nuestro dato justamente era la presión. Bueno, calculé b', que era b sobre rt, y c', c menos b cuadrado sobre rt al cuadrado. Ahora, para estimar los coeficientes b y c, para un fluido simple y normal, usamos el modelo de Bagness y Above. Calculé F0, F1, que están en función de la temperatura reducida, que calculamos antes, y con eso calculé B. Y B, bueno, aparte de función de la temperatura reducida, función del factor acéntrico. Y después con otro modelo voy a sacar C para poder sacar C', mediante un parámetro que es G0, podría haber puesto así, y G1. También entonces en función de las temperaturas reducidas, y en función del factor acéntrico, y bueno, acá de T crítica y P crítica. Con eso entonces sacamos B' y C'. Para poder sacar el Z. El Z da 0.9882, es menor que 1, y nos dice que el gas es más compresible que si se comportara como gas ideal en las mismas condiciones de temperatura y presión. Con eso saqué el volumen real del gas. Y bueno, después fui a Resprot para las condiciones que nos da, calculé el volumen y calculé un error relativo que es de 0,076. Lo que nos da un error bajito, así que está bien, tenemos un buen comportamiento con 3 términos. Ese era mi ejercicio. Sí, un poco el objetivo de este ejercicio es que, bueno, repasen la teoría de la ecuación de virial, ¿no? Cuando se utiliza. Y bueno, probablemente Resprop también los datos, no es que un abaco tiene modelos matemáticos. Y parte de esos modelos matemáticos son este tipo de ecuaciones, por eso es tan bajo el error. No es que son exclusivamente datos empíricos, experimentos. Se está confeccionado con modelos con muy bajo error, pero son modelos matemáticos.
Por eso es que le da muy bien en este caso, ¿no? Así que bueno, un poco ese era como esto es un pantallazo para lo que tienen que estudiar, digamos, ¿no? Eh, Creo que van a sacar el jugo cuando pasen por acá y nos hagan consultas. No sé si tienen alguna consulta de algún tema anterior o que quieren hacer. Si no, por ahí, bueno, les presentaríamos un parcial, como habíamos dicho al principio, y el planteo de cómo se resolvería. Ninguna por ahora. Bueno, entonces, no sé, el parcial, no sé, mira, si lo tenés o a mano o Sí, lo tengo, ahí lo comparto. Ahí ven bien. Está en un PDF, así que no. Sí, se ve, profe. Ok. Este es un segundo parcial del 2018. Bueno, el problema 1 es justamente lo que habíamos visto hace un ratito, que calculen bueno, les dice que el valor del coeficiente del virial del isopropanol a 200 grados Celsius es 0,388 metros cúbicos kilomol. Determine el volumen específico en metros cúbicos kilomol y el factor de compresibilidad a esa temperatura y a 10 bar, utilizando la ecuación del virial truncada. No sé si se acuerda, pero en realidad la del virial es una serie infinita. Ustedes eligen cuántos términos poner. Bueno, el primer dato que nos da es el coeficiente, el segundo coeficiente, que sería B del isopropanol, y como está por unidad de kilomol es B, no es B'. Bueno, la presión la pasé a pascales, busqué las propiedades, o sea, de temperatura crítica y presión crítica para el isopropano o 2-propanol, su masa molar y bueno, la constante. Bueno, otra vez como la presión es menor a 15 bar y la temperatura es menor que la temperatura crítica, podemos ahora, en vez de usar 3 términos como antes, ahora podemos usar 2 términos. Antes estábamos entre 15 y 30, ahora estamos en el otro rango, menor que 15. Podemos usar 2 términos. Y bueno, hay que comparar la temperatura con la temperatura crítica. La temperatura era 473,15 y la crítica era 508, o sea que está bien, es menor. Bueno, saqué el B', que ahí le llamé BP, que es para la serie en función de la presión, como B sobre R universal sobre la temperatura absoluta, y con eso saqué el factor de compresibilidad. Y bueno, el error relativo, que me da del 8,9%. Bueno, y como está fuera del rango, que es con ustedes ahora con el Z pueden ver si el gas se comporta como gas ideal o no, si está dentro del 2,5% de error. Como está fuera de ese rango, se desvía del comportamiento de gas ideal y calculé el volumen con
el volumen real como Z sobre R, por R universal por T sobre la presión, igual que antes. Bueno, y este es el valor que me dio. No era muy difícil, lo único era que tenían que elegir en cuántos términos truncaban la serie. No sé si tienen alguna duda de ese ejercicio. Andrés. Sí, Profe, una pregunta. sí, sí. No, no, Sí. bien. Ahí abajo que puso de vueltas el factor de compresibilidad Z igual a RT sobre P por B, ¿lo calculó de vuelta o es la expresión nomás? Esa, ahí. No, es la expresión nomás. Para despejar el volumen específico, real. Pero no lo calculé de nuevo. Es el que calculé con la serie truncada, con 2 términos. Andrés, ¿les querías decir algo? No, no. Era, Ok. Bueno, el ejercicio que sigue es de aire húmedo. Se hace pasar el atmosférico por un túnel adiabático para ser utilizado en un proceso de secado. El aire a la entrada del secador posee una temperatura de rocío de 20 grados Celsius y una de bulbo seco de 55 grados Celsius. Y le dan la presión atmosférica y les pide que calculen, utilizando la carta pisométrica, estimen la masa de agua extraída en el proceso de secado por unidad de masa de aire seco. O sea, a la salida del túnel el aire sale saturado de humedad. Bueno, acá les puse un esquema de cómo sería el secador. Vamos a considerar que es un sistema abierto en régimen estacionario, o sea que siempre estamos reponiendo de... Siempre estamos reponiendo esta masa, o sea, vamos a considerar un proceso continuo. Nos decían que el secador era diabático, está bien aislado. Bueno, despreciamos variaciones de energía cinética y potencial. No sé si recuerdan, pero modelábamos al aire seco y vapor como gas ideales con calores específicos constantes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder entrar a la carta es... Voy a buscar la carta. Ahí ven la carta. No, profe. Ah, bueno. ¿Ahora sí la ven o no? Ahí sí. Ok. Bueno, primero tienen que verificar la presión. Recuerden que estas cartas son para cada presión. Bueno, acá está para 101.325 kilopascales. Si fuera distinta no podrían usarla. No recuerdo, Andrés, si habían otras cartas con otra presión o la podían estimar. Igual no, esta es para, podrían- esta carta es para condiciones atmosféricas. Si tienen condiciones con otra presión, tienen que hacerlo con las ecuaciones analíticamente como está el desarrollo, que es lo que les puede ocurrir en un proceso industrial. ¿Sí? Bueno, entonces Esto no está se puede. simplificado para aire húmedo porque son las condiciones ambientales, pero este mismo teoría, que en realidad es una mezcla de aire y vapor de agua, pueden hacerlo para otras sustancias si utilizan la ecuación de Antoine y las ecuaciones, todo el mismo desarrollo, pero para otras condiciones.
Bueno, nosotros conocemos solamente la temperatura, bueno, en realidad conocemos la temperatura de bulbo seco, que es 55, y conocemos la temperatura de rocío, que es 20 grados. La temperatura, no sé si recuerdan cómo se calculaba la temperatura de rocío, porque con eso ya podemos fijar el punto 1. ¿Era con la ecuación de Antoine? No, eso es para sacar la presión. O sea, cómo era el proceso, en la carta, cómo podíamos leer la temperatura de rocío. Claro, gráficamente en la carta, ¿cuál es la temperatura de rocío? O sea, ¿No es cuando el phi llega al 100%? Eso. Claro, pero ¿cómo? Te vas por una horizontal hasta la izquierda eh, a la altura que estés, digamos. ¿O no? sí, O sea que sí. sería humedad. ¿Humedad específica constante? Claro. Bueno, entonces con una horizontal podemos fijar el punto 1. Nos dicen que es 20, o sea, vamos a 20 la temperatura de rocío, y a phi igual 100%, o sea, acá estaría, y con la horizontal obtenemos el punto 1, porque antes teníamos solo T1, no estaba fijado cuál era el punto 1. Bueno, y ahora para ver cómo sigue el proceso, habría que hacer un balance de masa y un balance de energía. Yo acá les planteé, bueno, calculé W1 para tener los valores, la presión de saturación y todo eso, pero no hacía falta. Era para comprobar. Pero bueno, si hacemos un balance de masa, la masa de aire seco es constante, el de aire 1 es igual a la masa de aire 2, igual a la masa de aire. Profe, ¿me escucha? Sí, Está mostrando el diagrama psicométrico. perdón. No sé por qué no. Bueno, no me comparte automáticamente, sino. Acá les mostraba que yo había hecho las cuentas de W1 y de phi, pero no hacían falta. Era para comprobar. Se hacen un balance de masa, la masa de aire seco es la misma, es constante, y para masa de agua les va a quedar que va a ser la masa de aire seco por 1 más W1 más la masa de agua más la masa de aire seco por 1 más W2. Y acá les queda entonces la masa de agua, que es esto. Y si hacen un balance de energía, van a tener masa de aire seco por H1 menos H2 más la de agua por el H del agua. Ahora, pero no sé si recuerdan si recuerdan el experimento de saturación adiabática, donde veíamos que este término era muy chiquito, entonces lo podíamos despreciar frente a H1 menos H2. Entonces, como W2 menos W1 por HW es mucho menor que H1 menos H2, nos termina quedando una aproximación de un proceso isoentálpico. Y ahora, bueno, podemos ir sobre una isoentálpica en el diagrama pisométrico desde 1 hasta la condición de saturación, porque nos decían que el aire sería saturado, y obtenemos el estado 2. Y bueno, también la temperatura 2, que era 28, creo que más o menos daba. O 29, bueno, 29. Fíjense, ahí en ese ejercicio le está dando el W2 aproximadamente 26, el W1 aproximadamente 15, o sea que está sacando 11 gramos de agua por kilo de aire seco. ¿Sí? Eso le da una tasa de cantidad de agua que está sacando del producto que quiere secar. ¿Se entiende? ¿Me dejas compartir un segundo para mostrar una foto? Sí.
¿Se ve ahí? Eso es una instalación que está acá en la zona. Este es un secador industrial de hortalizas, ¿no? Que produce 50 kilos de hortalizas por hora. O sea, esto es una deshidratadora, está en la zona de Luis Beltrán. Ingresa por esta cinta, deshidratan cebolla, zapallo, distintos productos, y tiene 3 niveles. Esta cinta arroja el producto que quieren secar, que está trozado, va por una cinta transportadora, va cayendo en distintos niveles y sale en esa tolva el producto deshidratado. Esto es básicamente un proceso continuo y se resuelve de la forma que está hecho acá en este ejercicio del parcial. Es básicamente una aplicación real de ese ejercicio. Fíjense, bueno, acá tiene, esta máquina tiene un problema de distribución de calor. Hay una zona que, bueno, tiene un quemador que excede la temperatura, arruina el producto y hay problemas de flujo, entonces se les echa a perder el producto. Tiene unos sopladores en los distintos niveles. Bueno, tiene toda esta cantidad de motores que, bueno, no está optimizado para nada, pero básicamente es el mismo, se resuelve de la misma forma que está este ejercicio. Un poco la idea de compartirles esto era que esto lo van a encontrar acá en la zona. Era eso nada más. Un ejercicio de aire húmedo, que no es una torre de enfriamiento, y bueno, pueden tenerlo a distintas escalas, ¿no? Así que era eso nomás, comentarles que se lo van a encontrar por todos lados. Bueno, ahí en este ejercicio, por ejemplo, si quieren producir 50 kilogramos de producto por hora, y por ejemplo entraban 50 kilos de cebolla en una hora y eso se reducía a 5 kilos de cebolla deshidratada, tenés 45 kilos de agua por hora que tenés que eliminar. Entonces ahí hay que calcular, bueno, una cuenta rápida es el caudal de aire, y bueno, hay que medir el aire en las condiciones de entrada para saber qué caudal se requiere, o sea, medir las propiedades intensivas del aire de entrada. Primero va un quemador para calentarlo, y después eso entra a la cinta transportadora. Entonces ahí calcular H1 para poder determinar W1 y en forma isentálpica determinar W2 si es que sale saturado. ¿Sí? En base a eso, recién ahí podés calcular la cantidad de combustible que necesitas y poder calcular el costo del proceso. O sea que todo parte, digamos, se empieza a resolver de esta forma. Era eso nomás. O sea, mira si podés compartir de vuelta el parcial. Sí, ahí comparto. Bueno, ahí ven. Bueno, el ejercicio que sigue es de una planta de potencia de vapor que opera según un ciclo Rankine regenerativo con un precalentador abierto de agua de alimentación. Les dan la entalpía de entrada a la turbina, o sea que les están dando H5 y les dan en la extracción intermedia, o sea que H6, y a la salida H7. La potencia neta del ciclo es 120 megawatts y la fracción de vapor extraído en la turbina para regeneración es 0.172, o sea, les están dando el I. Si la potencia consumida por las bombas son despreciables, o sea, la bomba 1 y bomba 2 tienen una potencia despreciable, pide que calcule el flujo másico de vapor en la turbina. Bueno, les hice acá un esquema del ciclo Rankine regenerativo y también un diagrama TS.
el objetivo de este ciclo, bueno, es aumentar, o sea, la mejora que tiene este ciclo es para aumentar la temperatura a la que se le produce la extracción de calor al ciclo, o sea, la temperatura media, esta temperatura. Em, se calienta bueno, si seguimos el ciclo para ver para ver en el diagrama TS, empecemos por ejemplo por 1, la bomba. El punto 1, bueno, las bombas por lo general están en condición de líquido saturado, o, bueno, podría ser compresible. La consideramos isentrópica, como no nos dan ningún dato de rendimiento, o sea que va hasta 2, hasta su presión, hasta la isobara. Después entra a la cámara de mezcla abierta. Bueno, esto va a trabajar a la misma presión, o sea que las líneas 2, 6 y 3 tienen que estar sobre la misma isobara. Después la bomba 3, bueno, también la consideramos como líquido saturado y isentrópica hasta la presión de la caldera. Bueno, en la caldera también consideramos que no hay caídas de presión, y bueno, llega hasta vapor sobrecalentado. Sobrecalienta. Y después va a la turbina, donde en la turbina, como tampoco nos da ningún rendimiento, la consideramos isentrópica, pero tenemos una extracción intermedia en 6, que tiene que estar a la misma presión que está esta cámara abierta. O sea que va a estar sobre la misma isobara que el 2, 3, va a estar 6. Y después llega hasta la presión del condensador, que va a ser la misma de la bomba 1. Bueno, y cae dentro de la campana. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Bueno, como nos piden la masa, el flujo másico de vapor en la turbina, tomé como sistema la turbina, es un sistema abierto, en régimen estacionario, se expresan las variaciones de energía cinética y potencial. Acá les puse los datos, nos dan H5, como les había dicho, H6, H7, y la potencia neta, que en realidad va a ser igual a la de la turbina, porque dijimos que eran despreciables la de las bombas. Y nos dan nos dan la fracción de vapor extraído. Planteé balance de masa en la turbina, entra M5, sale 6 y 7, que es lo que está acá, M.5 menos M.6 menos M.7, y bueno, también consideré que M6 va a ser, como es la fracción de vapor extraído, en realidad eso es igual a, I es igual a M6 sobre M total, M5. Y bueno, está despejada, está escrita como M6 igual a I por M5, M.5. Y después planteé balance de energía, nos queda 0 igual a la potencia neta, y lo que está entrando M5 por H5, menos 6, M6 por H6, y menos M.7 por H7. Y de acá despejé M5, M6 y M7, que era lo que nos pedían justamente. Quizás la complejidad era despejar todo eso, que con el matemáticas salía muy rápido. No sé si tienen alguna duda del ejercicio. Eso en el examen, si les toca algo de eso, bueno, obviamente lo tienen que hacer ahí el balance, los balances, ¿no? En los distintos volúmenes de control para ir encontrando las ecuaciones. Básicamente se resume a eso el ejercicio, ¿no? Yo tendría que hacer ahí en el intercambiador abierto un volumen de control donde se visualicen todos los caudales. No sería más que eso. Sí, era en la turbina en este caso, pero sí es lo mismo. Ah. Termina siendo lo mismo. Y el otro... Sí. Después el otro,
Era una máquina para producir 7 kilogramos horas de hielo para operar según un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor entre las presiones de 2.5 bar y 5.5. Les da el calor de fusión del agua a 0 grados, la entalpía de entrada del condensador, y les dice que el condensador se refrigera con aire atmosférico a 15 grados. Les piden que grafiquen el ciclo en un diagrama pH, determinen la potencia frigorífica de la instalación, el caudal del refrigerante, el COD y la irreversibilidad de la instalación utilizando balance de exergía. Bueno, primero les puse acá un esquema del ciclo de refrigeración por compresión. Básicamente es un compresor, un condensador, una válvula de expansión y el evaporador. Y les puse un diagrama TS y un pH, que era lo que nos pedía. Como no nos da ningún rendimiento en el compresor, otra vez lo consideramos isentrópico. El condensador no consideramos variaciones de presión. Bueno, la válvula de expansión o estrangulamiento la consideramos a entalpía 3 igual, coincide con la en 4, y el evaporador otra vez a presión constante. Bueno, nos dan el M punto del hielo que se produce. O sea, ¿saben para qué son estos ciclos? El ciclo de refrigeración por compresión, ¿cuál es su fin? Y en el anterior, ¿cuál era el fin de un ciclo de potencia? En el de potencia, producir trabajo consumiendo la mínima cantidad de calor, ¿puede ser? O algo así. Claro. Sí, básicamente, y en el de refrigeración, Quitar calor con el mínimo trabajo, o sea, tratar de consumir Bueno, menos trabajo para sacar más calor. refrigerar un Claro. entorno, básicamente. Bueno, nos dan el M punto del hielo y nos dan la entalpía de fusión del hielo. O sea que podemos calcular el QL. QL lo podemos calcular, o sea, el calor que le estamos extrayendo, como M punto de hielo por la entalpía de fusión. Bueno, eso es lo que tenemos de dato, y tenemos algunas temperaturas y las presiones también. Bueno, vamos a tomar como sistema el evaporador. Bueno, lo mismo siempre, sistema abierto en régimen estacionario. Y con eso vamos a poder calcular M.1, porque conocemos ahora QL, haciendo balance de energía, conocemos QL y conocemos H1 y H4. Con eso determinamos el caudal que circula de refrigerante. O sea que determinamos primero el inciso B, que el A. Después podemos sacar QH, ya conocemos el caudal de refrigerante, y H3 y H2 son conocidos, estaban en la tabla, tienen que leer, no les dije, pero bueno, tienen acá la tabla y tienen que leer. Les dan las presiones y les dan la entalpía de líquido vapor saturado. Y ya les dije que el punto 1 está en, bueno, no se los dije en este caso, pero es parecido al ejercicio anterior, pero consideramos que ingresa al compresor vapor saturado, y después entra la válvula como líquido saturado, y con eso ya conocemos, y bueno, H3 coincide con H4, ya podemos calcular varias cosas. Entonces con eso sacamos QH. Después con esto podemos calcular el trabajo neto. ¿Sí? Hacemos un balance de energía para todo el sistema, es un sistema cerrado en régimen estacionario, y nos va a quedar que el trabajo neto es igual al menos el calor neto. Bueno, y el COD, que es la salida deseada sobre la entrada exigida, va a ser entonces la salida es QL, la entrada es el trabajo neto, ya lo podemos calcular. Y después nos pedían que calculemos la irreversibilidad de la instalación utilizando balance de exergía. Bueno, utilizando balance de exergía, la irreversibilidad del conjunto va a ser la de la atmósfera más la del sistema. La del sistema es 0 porque es un sistema cerrado en régimen estacionario.
el ciclo de refrigeración por compresión, y nos queda la de la atmósfera, igual al calor útil más el trabajo útil menos la irreversibilidad del conjunto. El calor útil va a ser QL por 1 menos T0 sobre la temperatura de intercambio, 0 más 273 Kelvin. Y el DH va a ser 1 menos T0 sobre T0. Bueno, y con eso ya podemos calcular bueno, y si tomamos como sistema la atmósfera, podemos calcular el dφ de la atmósfera, que nos va a quedar el calor útil menos la irreversibilidad. Las fuentes por definición eran sistema cerrado, internamente reversibles, a temperatura, presión, o sea, no había procesos de igualación, y solo intercambiaban calor, pero como está, este calor útil corresponde a esto, lo tendré que haber puesto abajo, como la temperatura de intercambio es T0, la del estado muerto, el dφ a dt de la atmósfera es 0. Bueno, ahora sí, el trabajo útil o la potencia útil va a ser si recuerdan era el trabajo neto menos el de dilatación, como no, el trabajo de frontera móvil es el neto directamente. Y ahora hay que calcular el calor útil del Profe, ¿está hablando? Me parece que se silenció. Hola. Sí, se había silenciado, Daniel. ¿Estás hablando ahora? Hola. Sí, no se escucha, no sabemos si estabas hablando. Les preguntaba qué teníamos que calcular ahora, o sea, si me iban siguiendo. Habíamos calculado la atmósfera, el dφ a dt de la atmósfera, nos daba 0, porque es internamente reversible, y el calor útil de la fuente caliente sería, bueno, en este caso sumidero, es 0 porque estaba la temperatura del estado muerto, la temperatura de intercambio de calor. Y como nos pedían la irreversibilidad del conjunto, nos pedían acá la irreversibilidad del conjunto utilizando balance de Exergía, si consideramos la del sistema más la fuente caliente, teníamos entonces este término de QL acá, que es el que les escribí acá, QL, Qtil L, QL por 1 menos T0 sobre la temperatura de intercambio en escala absoluta sería. Pero bueno, ahora la temperatura de intercambio va a ser esta, no va a ser 0.
va a ser la del evaporador, que la podíamos ver acá, la presión mínima de 2.5 bar, que era 4, algo, menos 4, algo. Con eso podemos sacar Q útil L y sacar la irreversibilidad del conjunto, que sería en este caso, considere el ciclo de refrigeración por compresión más la fuente caliente. Profe, una pregunta. Ahí no dice T0 sobre T0. Sí, acá sí, porque es Q para la fuente caliente, porque estoy considerando en el conjunto atmósfera, en realidad acá tendría que haber puesto fuente caliente, o el sumidero, más el sistema que es el ciclo de refrigeración por compresión. No consideré todavía el espacio que estamos refrigerando. Y como la temperatura de intercambio, este 0 es la misma del estado muerto, por eso esto nos da 0. Ahora, si queremos sacarla del conjunto total, ¿qué va a ser? Entonces la atmósfera más el sistema, que era el ciclo de refrigeración por compresión, y la fuente fría. Bueno, otra vez la del sistema 0, régimen estacionario, nos queda la de las dos fuentes, y no vemos intercambio de calor. Ahora si tomamos todo como sistema, y nos va a quedar igual el trabajo útil o potencia útil menos la irreversibilidad del conjunto. Si sacamos los calores útil, bueno, ahora sigue siendo 0 el de la fuente caliente, o bueno, de la atmósfera, y el del espacio a refrigerar va a ser ahora QL por 1 menos T0 sobre la temperatura de la fuente, que era 0 grados Celsius, bueno, los ponen en escala absoluta. Y si tomamos otra vez, bueno, como sistema de la atmósfera, nos vuelve a dar 0 por lo mismo que vimos antes, y el de la fuente fría nos va a dar, bueno, igual a QL punto, Q, o sea, el calor útil L, porque también por definición es internamente reversible. Y la del conjunto entonces nos va a quedar igual a la de la potencia útil menos el calor útil de la fuente fría. Bueno, y acá están las cuentas y nos da 0, nos da obviamente mayor que en el otro caso, que no habíamos considerado lo que estábamos refrigerando. No sé si tiene alguna duda de este ejercicio. El de la máquina de producir. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, ¿no tienen alguna duda o...? Pero lo que podemos hacer es, bueno, dejarles el parcial sin la resolución, ¿no? El enunciado en la PEP con los avisos, por alguna vía. Igual creo que Y bueno, José se los había compartido, pero también lo sí, podemos compartir. claro. Y bueno, el último ejercicio lo dejamos para la clase que viene. Traigan dudas o consulten ustedes, porque realmente sería más rico si los traen encarados los ejercicios. Por ahí podríamos hacer eso. La clase que viene, en vez de hacer una exposición, pedirles cómo lo encararían al ejercicio. Fíjense, el último es de termoquímica, Sí. y este último que hizo Daniela también es Bueno, por de ahí fíjense que yo ejercicios calculé algo típicos. que no... perdón. Sí, sí, Les iba a decir que se fijen si pueden calcular la irreversibilidad del ciclo. Yo calculé sería la del ciclo más el sumidero, o sea, la atmósfera, y después calculé la total. Fíjense si se puede calcular la del ciclo. Solamente pedían o sea, en realidad pedían la total. La de todo. Pero bueno, fíjense si pueden calcular la del ciclo. interesante lo que dice Nila, calcular la del ciclo, y después identificar dónde se producen las irreversibilidades, ¿no? Porque así las pueden cuantificar.
Claro, porque nosotros calculamos entonces esta y la de todo, y la del conjunto global. Y vimos que nos daba obviamente mayor cuando calculábamos todo. Ahora prueben si pueden calcular la del ciclo, cuando lo resuelvan. ¿Y cómo lo calculan? ¿Dejo de compartir? Sí. Bueno, otro ejercicio típico de examen, por ejemplo, el otro día en la clase de consulta un compañero preguntó por un ejercicio que se había hecho, la descarga de un tanque, ¿sí? Donde se entregaba, el que hizo Aniela, que entregaba trabajo eléctrico y tenía un coeficiente politrópico n igual a 1. Bueno, ese ejercicio con un n distinto de 1, háganlo. Es un ejercicio típico de examen, algo así se podría tomar, donde se le van hay términos que no se les van a anular numéricamente, pero bueno, practíquenlo, la descarga. Eso tiene mucha aplicación, lo que se haga mecánica es lo que ocurre en un cilindro de motor cuando se abre la válvula de escape. O sea, eso cuando vayan a motrices lo van a ver seguro. Bueno, pero esos son ejercicios típicos de examen. Así que eso, practíquenlo y cualquier cosa lo consultan acá. O en la clase de consulta, ¿no? Tienen 3 clases de consulta. Aprovechenlas. Si no tienen consultas, cerraríamos por hoy. Bueno, la clase que viene haríamos aire húmedo y ciclos de potencia de gas. Después vemos bueno, ya con el material que tienen para resolver, digamos, este parcial. Traigan dudas, por favor, y bueno, vemos en la semana si subimos algún otro.